y luego yo me vengo y luego no hemos hecho ya ninguno, no hicimos con el abismo. Sí, hicimos, sí. Ah, ya hicimos, ¿no? Vale, pues vamos. Vale, tienes que ponerte más para allá que si no se mete en el... Ahí. Voy a coger un libro. Hola, buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos en este nuevo Ateneo Online. Bueno, pues hoy tenemos un autor muy interesante, Pablo José Conejo Pérez, un autor que ya vino a nuestro Ateneo hace un año y pico, 2 años quizá, con un poemario estupendo, El Abismo Inmediato, un libro de poesía que fue un el premio Cáceres Patrimonio de la Humanidad, ese premio que en Ediciones Vitruvio queremos tanto, y la verdad es que es un libro estupendo, ¿no? Pero hoy no viene como poeta, viene como narrador. Y la verdad es que nos ha sorprendido porque es un excelente narrador, ¿no? Y presentamos La danza de los seres relativos, un libro de relatos, bueno, centrado en el hombre que muchas veces fracasa, ¿no? Es un libro sobre perdedores, ¿no? Y en el alma y en la ciencia y en la forma de vida del perdedor hay mucha poesía, mucha literatura y también mucha vida en sí mismo, ¿no? Me parece un libro muy bien escrito, cada cuento, cada narración tiene una historia y una vida alrededor y es uno de esos autores que da gusto tener en nuestro catálogo, ¿no? Yo estoy muy contento de haber publicado este libro. Creo que es un libro además con mucha personalidad, con mucho que leer entre líneas, ¿no? Y los personajes que van y vienen tienen mucho que decir, ¿no? Me parece un libro de esos que se coge desde el primer cuento hasta el último, no deja uno de leer, ¿no? Además, la prosa de Pablo es una prosa cuidada, pero una prosa valiente, una prosa abierta, decidida, ¿no? Que se lee con mucha facilidad, pero sin embargo, donde hay mucha literatura. Creo que es un gran libro, ¿no? La danza de los seres relativos. Así que nada más, os lo dejo con él. Bueno, el Ateneo Online ya sabéis cómo funciona. Luego, cuando termine, Pablo y yo nos quedamos aquí un rato y él podrá dedicaros el libro a quien lo quiera y lo recibiréis en vuestra casa sin gastos de envío. Así que nada más, muchas gracias y os dejo con el poeta y narrador Pablo José Conejo Pérez. Muchas gracias. Vale. Pues no mucho, ¿no? ¿Quieres que lea algo? Lo que tú quieras. Si quieres leerme un poquito, lo que quieras. Hablo un poquito del libro. Espérate a ver si elijo algo corto para leer. Eso no está todavía, ¿no? Eso está, pero yo lo corto luego. Lo monto, vamos. No. Vale. Cosas que uno ha tenido que aprender a hacer, que nunca pensó que... Bueno, pues leo un poco de No. esto. Vale. ¿Empiezo ya? Sí. Saluda. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantado de estar aquí con mi editor y mi amigo Pablo Méndez. Estamos presentando el libro La danza de los seres relativos. Es un libro de 27 relatos, que yo siempre digo que equivale a la sinopsis de 27 novelas, ¿no? La estructura de un relato es la misma que de la novela, planteamiento, nudo y desenlace, pero el desarrollo es de alta concentración, sin posibilidad de extenderse en detalles ni de agregarse más de lo necesario. La técnica del relato es una técnica muy particular. Yo vengo del periodismo, sobre todo del reportaje, y sé que la técnica narrativa debe enganchar al lector por el primer párrafo y llevarlo conducido y atrapado hasta el último párrafo. Por eso doy mucha importancia al primero y al último párrafo. En el desenlace de mi relato suele haber un latigazo que sobresalta al lector. No debe quedar la menor duda de que la historia se ha acabado con contundencia. El libro de la danza de los seres relativos es un libro crudo. Nada de adobo, nada de aderezo, nada de cocimiento, nada de fritura. Es un libro duro y crudo, aunque quizá con una corteza crujiente. Como ha dicho Pablo, es un libro de perdedores, donde los personajes danzan con una corporeidad aparente, o al menos relativa. Las sombras que aparecen en la portada
son el trasunto de los personajes que aparecen en el interior, ¿no? La figura del perdedor es una figura atravesada en el tiempo que le tocó vivir. En él conviven siempre la tragedia y la comedia con una simbiosis inevitable. En realidad los perdedores son siempre más interesantes que los triunfadores. Claro, había que preguntarse quién es en realidad un triunfador. Si hay algún triunfador siempre será efímero. Todo parece indicar que la verdadera vocación de los triunfadores es dejar de serlo. Hay ejemplos en en la narrativa y en la filmografía incontables, ¿no? Don Quijote es un perdedor, Madame Bovary es una perdedora, Romeo y Julieta son dos perdedores, Carmen de Mérimée también, El extranjero de Albert Camus es un gran perdedor. Y así sucesivamente, pasando por la pintura, el grito del pintor noruego Munch también es una pintura de perdedores, ¿no? Para terminar voy a leer unas líneas de un relato que me parece muy interesante. Es el segundo relato, ¿no? Que se llama La última cena. Y dice así: volví a mi casa después de 15 años porque me dijeron que me estaba muriendo. No me sorprendió demasiado. Llevaba toda la vida esperando que un médico me mirara por encima de sus gafas para darme la terrible noticia. Yo fingiría una frialdad largamente estudiada y haría la pregunta que un médico espera que haga un paciente al que le dicen que se encuentra en estado terminal. ¿Cuánto tiempo me queda? 2 meses, 3, 4 como mucho. La escena ocurrió como siempre la había imaginado. La única diferencia es que ese como mucho acabaría siendo bastante menos. Salí del hospital sin saber dónde y cómo situar mis pensamientos. A fin de cuentas, era la noticia con la que había soñado una buena parte de mi vida, la épica de la muerte a plazo fijo. Había leído mucho sobre el comportamiento de los condenados a muerte y había pensado en exceso sobre el diagnóstico mortal de un médico al que le importas una mierda. Por eso salí del hospital aspirando con fruición el aroma de la lluvia sobre las hojas muertas. Silbé una canción de Amy Winehouse y di un puntapié a un bote de cerveza que alguien había dejado en la acera con la mitad del líquido. Cuando llamé al timbre de mi casa me abrió Anita, mi hermana pequeña. No me conoció, obviamente. Ella apenas tenía 4 años cuando me marché sin decir ni media palabra. Mi presentación fue confusa, y la respuesta de Anita fue el silencio. Bueno, y sigue así hasta 27, muy variados, pero con el nexo común de ser historias de perdedores más o menos dramáticas. Muchísimas gracias por la atención y espero que os guste. Muy bien, pues gracias, Rollo. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que nos ha ido poco Pablo, pero nos ha valido para saber por dónde va el libro y saber que estamos ante un escritor que escribe muy bien, que cuida muy bien sus textos y que nos ha ofrecido un libro muy interesante. Así que nada más, lo que hemos contado. Pablo y yo nos quedamos aquí ahora un rato, seguiremos hablando y disfrutando de la literatura, que es lo que más nos gusta, y él también aprovechará para dedicaros a todos los que queráis el libro y os llegará a vuestra casa sin gastos de envío. Y nada más, deciros que todos los viernes, como siempre en este Ateneo Online, seguimos viviendo, sintiendo y amando la literatura. Muchas gracias. Ha quedado muy bien. Vamos a verlo, voy a verlo que se haya grabado, que yo, como soy muy